Tengo un clip perfecto para ti que resume perfectamente lo que está mal con la sociedad occidental. De acuerdo, ahora estoy totalmente convencido de que cada país, cultura o sociedad debería presentar su propia visión de los acontecimientos. Debería tener control sobre su propia narrativa. Deberías explicar tu historia y tu trayectoria a lo largo de los siglos desde tu propia perspectiva. Sin embargo, dado que Occidente es una sociedad libre, nunca podremos ser tan dogmáticos acerca de nuestra propia historia como lo son algunas otras culturas. Por lo tanto, la academia debe ser libre de desafiar las opiniones predominantes y publicar tantos libros como quieran, pero siempre deben estar abiertos al escrutinio. Sin embargo, algo cambió en los últimos 20 años más o menos, y notamos cómo la academia fue secuestrada por puntos de vista izquierdistas y woke. Ahora, tengo algunas teorías de que hay varias razones detrás de eso. Obviamente, la influencia catarí, la influencia extranjera, Qatar, miles de millones de dólares en universidades estadounidenses y británicas. Ellos tienen un papel que desempeñar. Pero también hay otros problemas subyacentes. Tal vez cuando las sociedades se vuelven prósperas, tienden a volverse blandas. Se liberalizan tanto que realmente no les importa lo que le pase a su identidad nacional, a menos que se vea amenazada hasta el punto de enfrentar la extinción, como ahora, pero no hace 20 años. Por eso la mayoría de los blancos volteaban la mirada cuando la gente era manipulada y se les hacía sentir culpables para que pidieran disculpas por los crímenes de sus antepasados, por el colonialismo, por ejemplo. La gente volteaba la mirada, la gente no protestaba. Estos locos izquierdistas woke estaban derribando estatuas de héroes del pasado que eran producto de su época, pero la mayoría de la gente no reaccionó a eso, pero ahora la gente está reaccionando, lo cual está perfectamente bien. Así que tengo una solución para eso. Nunca deberías desvivirte por otras culturas. Siempre deberías escribir tu propia historia. Así que si eres británico, entonces siempre deberías presentar tu historia pasada, incluyendo el colonialismo, desde tu propia perspectiva. Así que, sin más preámbulo, entenderás lo que estoy diciendo. Así que, sin más preámbulo, déjame compartir este video contigo donde una mujer woke y el presentador están tratando de hacer sentir culpable y avergonzar a este concejal de Reform. Bien, vamos a verlo. Hablemos de algo que hiciste mientras eras líder del consejo. Creo que tu primera decisión fue quitar una bandera del orgullo LGBT y dijiste que de ahora en adelante solo usaríamos banderas británicas. ¿Recibiste apoyo para eso? Qué pregunta tan estúpida. ¿Recibiste apoyo para eso? Reform lo deja muy claro. O sea, no conozco a este tipo, pero sabemos de qué va Reform. Sabemos cuáles son sus argumentos. Ellos acaban de ganar. Este consejero, acaba de ganar en su consejo, así que obviamente tiene un mandato reciente. Es como que puedes criticar a Trump por lo que quieras, pero Trump entró a la última elección con la promesa de que habría deportaciones masivas. Así que si Nigel Farage llega al poder y de repente empiezas a ver deportaciones masivas, entonces esta será la pregunta más tonta de todos los tiempos. ¿Tenía apoyo para esto? Por supuesto que sí. Eso es Reform. Si él fuera un concejal laborista, entonces podrías decir, oye, hermano, ¿qué estás haciendo? El Partido Laborista se trata de banderas LGBTQ, apaciguar y besarle el trasero a otras personas e introducir DI, insistir en DI y toda esa basura. No, él es un concejal de Reform, así que qué pregunta tan tonta, pero se pone aún más tonto. Espera hasta que esa mujer woke, espera hasta que una mujer blanca liberal y woke intervenga. Sí, conseguimos apoyo para eso. Y eso fue lo que pasó como resultado. Sí, hubo algunas personas a las que no les gustó ese hecho, pero es bastante simple. Las únicas banderas que deberían ondear, ya sabes, izarse en edificios públicos y estatales, son la bandera del condado, la bandera de San Jorge y la bandera de la Unión. Pero, ¿qué hay de mostrar apoyo? Por ejemplo, cuando Francia sufrió un atentado terrorista, pusimos la bandera francesa, sí, sobre el estadio de Wembley. No tengo problema con esas cosas. Que muestres solidaridad con esas situaciones. Cuando ocasionalmente te solidarizas con una causa, ocasionalmente eso puede justificarse. Francia tuvo un ataque terrorista. Pongamos la bandera francesa. Hay un ataque a un club gay solo porque son gays. Está bien. En realidad no tengo problema con eso. Pongamos la bandera gay, pero solo por un día. No todos los días. ¿Cuánto tiempo llevamos viendo esto? ¿10 años ya? Y a los gays se les dieron los mismos derechos, incluido el derecho al matrimonio, hace casi una década, más de una década. Entonces, ¿qué es esto? Así que no, siempre he dicho, no sé si es un fenómeno observado en la ciencia política o en la sociología. Las sociedades nunca permanecen estáticas, o evolucionan o involucionan. Cuando renuncias a algo, sea lo que sea, incluso en nombre del progreso, y a veces el progreso es bueno, ¿de acuerdo?
Abolir la esclavitud es bueno. Dar a las personas los mismos derechos es bueno, aunque algunas personas hoy en día podrían cuestionarlo por otras razones. Está bien, no entremos en eso. Pero no se detuvo ahí, ¿verdad? Mira hasta dónde hemos llegado desde el movimiento por los derechos civiles hasta hoy, donde las personas blancas son discriminadas institucionalmente. Las personas blancas son las más discriminadas en Occidente. No me da vergüenza decirlo. Tras la muerte de Henry Nowak se ha vuelto evidente. Algunos oficiales de la policía de Southampton ya han salido y empezado a decir que estaban inundados de quejas basadas en la raza, política de identidad, complejo de víctima, que estaban programados para comportarse de cierta manera. Y lo he estado diciendo desde 2024, desde que murió ese joven oficial de policía alemán que acudió a un disturbio reportado por un quemador del Corán. Pero tan pronto como llegó, fue tras el quemador del Corán y no tras el afgano que tenía un cuchillo y estaba atacando a todos, incluido el quemador del Corán. Por eso el afgano. Entonces, pero el oficial de policía, este joven oficial de policía alemán, él llegó, pero debido a sus módulos de entrenamiento woke que había aprendido, algo así como estos oficiales de policía, en el caso de Henry Nowak, él llegó. ¿Adivina a quién fue a buscar? No fue tras el afgano que tenía un cuchillo, fue tras ese tipo blanco que estaba quemando el Corán. Desafortunadamente, pagó el precio máximo porque cuando el afgano se levantó, lo apuñaló en el cuello ahí mismo y murió, creo, 2 días después. Así que desde entonces lo he estado diciendo, ese tipo definitivamente estaba infectado con la ideología woke y pagó el precio máximo. Es peligroso. Y eso fue lo que pasó en el caso de Henry Nowak. Así que las personas blancas son las más discriminadas en Occidente. Pero empezó con vamos a darle a todos los mismos derechos. Terminemos con el racismo, lo cual era algo bueno, pero no se detuvo ahí. Así que la sociedad siempre está evolucionando o involucionando. Y yo diría que desde entonces la sociedad occidental ha estado involucionando. Y este es uno de esos episodios. Sí, es bueno reconocer a los homosexuales. Si alguien quiere hacer algo, lo que sea, en la privacidad de su hogar, no es asunto de nadie. No es asunto del Estado involucrarse. Eso es todo. Pero luego nos metimos en todo este asunto de la mafia del alfabeto. La mafia del alfabeto. Ahora, no terminó ahí. Ellos dicen, mañana puedo levantarme y decir que soy una mujer y puedo exigir entrar al baño de mujeres, a los baños o a los vestidores. Así de loco está esto. Así que no, hay un punto medio. Hay un punto ideal. Y esa no es una posición extremista. Reform no es de derecha ni de extrema derecha. De hecho, creo que su enfoque es muy de izquierda. Los incidentes ocurren de inmediato. No tengo problema con eso. Y mira, al final del día, no se trataba solo de una bandera o un pedazo de tela. Se trataba más de a dónde se delega el poder y quién está a cargo de eso. Y eso ya se resolvió. Y eso fue hace un año. Pero sí, mira, si ocurren incidentes, lo veremos caso por caso. Marina, ¿qué opinas de esa decisión? ¿Por qué? Así que solo pienso que es raro. Esta es una mujer woke de la que estaba hablando. Supongo que después de esto están extremadamente atentos. Que llegaste a esta posición. Puedes hacer mucho bien por tu gente y en eso decidiste enfocarte. No, hemos hecho mucho más que eso. Eso es solo una pequeña cosa. ¿Pero por qué? Por ejemplo, la bandera LGBT, la bandera arcoíris. ¿Por qué te ofende tanto? No ofende a nadie, no nos ofende. Estoy seguro de que él en realidad no tiene ningún problema con las personas gay. Pauline Hanson, One Nation, se ha convertido en el partido político más popular de Australia. Uno de sus diputados es abiertamente gay y su pareja gay es un ex musulmán indonesio, probablemente ex musulmán, supongo. Pero a ese partido político lo están acusando de ser de extrema derecha. Creo que ni siquiera la extrema derecha odia a los homosexuales o solo tienen ciertos problemas con la última parte, la parte transgénero, donde dicen, y yo también tengo un problema con eso. ¿Eso me hace de extrema derecha o racista? Bueno, no lo sé. No me importa. Así que no lo odiamos. Tenemos opiniones diferentes sobre cómo se deben politizar estas cosas y hasta qué punto la política de identidad debe ser impuesta a la fuerza. Bueno, tienes que quitarlo. Seamos precisos aquí. No era la bandera del orgullo, era la bandera del orgullo progresista. De todos modos, no tenía autorización para colocarse en el edificio. Ese fue el primer problema, que mucha gente no sabe, pero no tenía autorización para colocarse ahí. Así que usas eso como una excusa un poco. No es solo eso. Pero el problema principal era que en un edificio gubernamental queremos representar a las 630,000 personas que están en Warwickshire. Y todos pueden estar representados por esas 3 banderas, la de San Jorge, la de la Unión y la del Condado. La razón por la que parece poco sincero es por tu historial. Eres una persona que quiere cancelar el mes de la historia negra.
¿Qué tiene de malo eso? De eso quería hablar. Te daré mi respuesta larga sobre eso. Creo que debería ser promovido o apoyado por el Consejo y los contribuyentes locales. No, deberías apoyar la historia, pase lo que pase. Sí, Deberías apoyar la historia sin importar qué. Espera un segundo, no todos tienen meses de la historia especiales. Entonces, lo que estás diciendo es que básicamente quieres elegir las partes de la historia que se enseñan, que es que Gran Bretaña es grandiosa y el imperio es grandioso, y en realidad no enseñar las partes de la historia que no te gustan. El mes de la historia negra y también las comunidades que no son, no sé, centrales o importantes para ti, el orgullo gay, lo que sea, todas esas cosas. Descartar, solo hablar de las cosas que te interesan a ti, No. para nada. no sé qué dijo él ni cómo respondió a eso, pero yo tengo una respuesta para eso. Y por eso dije al principio que ningún país debería disculparse para impulsar su propia narrativa, su propia historia. Si eres británico, deberías explicar toda la historia de Gran Bretaña desde una perspectiva británica. Incluso el colonialismo, ¿de acuerdo? El colonialismo puede justificarse en el contexto de los siglos XVII y XVIII. Hasta ese momento, todos los imperios habían conquistado y propagado su forma de vida, su sistema de valores, conquistando otras tierras. Ningún otro país, ninguna otra cultura examina su propia historia como lo hacen estos blancos. Y de nuevo, no me refiero a los blancos. Por alguna razón, como dije, algo cambió. No aprendes sobre el mes de la historia blanca en África de todos modos. No aprendes sobre el mes de la historia blanca en India o Pakistán. Yo crecí en Pakistán en la materia de estudios de Pakistán. Era muy anticolonial por razones comprensibles. Ellos tienen lo suyo, están formando su propia sociedad. Por eso están escribiendo su propia historia. Y a veces, tanto así, que tuve que aprender mucho desde una perspectiva británica. Por ejemplo, toda la conquista de la India en realidad fue accidental. Hubo un evento llamado Black Swan, donde algunos empleados de la Compañía de las Indias Orientales, como una docena de ellos, fueron quemados vivos o algo así. Y eso le dio a la corona una razón para intervenir y buscar justicia. Y luego, cuando estaban buscando justicia, entonces se expandió. La narrativa que nos enseñan en Pakistán, o supongo que en la India sería muy similar, pero no me tomes la palabra, es que los británicos llegaron a la India con la excusa del comercio y luego extendieron sus tentáculos y conquistaron todo el país. Así que básicamente están diciendo que llegaron de manera sigilosa. Y luego de nuevo, está bien, puedes alejarte un poco. Puedes ignorar ciertas cosas como ese incidente de Black Swan. Puedes ignorarlo y puedes moldear tu narrativa. Creo que eso está perfectamente bien, porque ¿por qué algún país como Pakistán o la India celebraría el colonialismo? Nunca los he visto agradecerle a los británicos por construir líneas de ferrocarril, crear hospitales y universidades. De nuevo, está bien. De la misma manera, los británicos deberían ser libres de escribir su propia historia desde su propia perspectiva. Eso es todo. No tienes que ser 100% preciso en todo, pero siempre hay matices. Cada vez que aprendo algo, veo sesgo, incluso de historiadores que parecen muy calificados y sin prejuicios. Incluso ellos omiten ciertas narrativas porque todos tienen cierto grado de sesgo en su comprensión. Así que mi punto es, si vas a escribir, si los estadounidenses van a escribir su historia, deberían escribir su historia sin pedir disculpas. No tienen que escribir la historia congoleña o la historia de África Occidental desde su perspectiva. No, porque una vez que empiezas a hacer eso, mira el resultado final. Te quedas sin nada. Construyes toda una generación que se disculpa por su propia herencia. Ninguna otra cultura lo hace. Déjame darte otro ejemplo. Estados Unidos, porque es una democracia liberal occidental libre, tiene libertad académica, lo cual es, y obviamente hay algunas otras razones también por las que se han vuelto woke, avergüenzan a su país o a su historia por el comercio transatlántico de esclavos. Está bien. De nuevo, no voy a justificar eso. Soy un hombre del siglo XXI, así que no puedo justificar la esclavitud. Pero adivina qué, nadie, ni siquiera los negros, ni siquiera los estadounidenses negros, sí, los afroamericanos y los africanos, ni siquiera ellos dicen nada sobre la trata árabe de esclavos. ¿Por qué? Así que la trata árabe de esclavos, la trata transsahariana de esclavos, o la trata de esclavos del Océano Índico, la trata de esclavos de África Oriental, enfócate en África Oriental y Zanzíbar, todo eso. Eso duró casi 1000 años. Siguió hasta 1961, chicos, 1961 en Arabia Saudita y hasta 2001 en Mauritania. Algunas personas dicen que todavía sigue ocurriendo. Nadie sabe nada de esto. Ni siquiera los africanos hablan de esto.
¿Saben por qué? Porque en los países musulmanes no se contagiaron del virus mental woke. Sus profesores no dijeron eso, ya saben, vamos a dejar que ellos escriban nuestra narrativa. De nuevo, no estoy diciendo que ese extremo sea correcto para ustedes. Deberíamos tener libertad académica, ¿de acuerdo? Deberíamos tener libertad académica. Dejemos que investiguen, que publiquen libros y todo eso, pero siempre debemos oponernos a eso. Estoy desafiando la idea de que no tenemos que simplemente aceptarlo. Si estoy en Australia, llámame como quieras, como tú quieras. Yo ni siquiera nací en Australia, pero nosotros, los australianos o la cultura dominante, va a escribir su propia historia. Reconoceremos algunos errores en el camino, ¿de acuerdo? Pero Australia, cuando los británicos decidieron venir a Australia en 1777, invadieron las tierras aborígenes y mucha gente aborigen murió y sus vidas fueron desarraigadas y trastocadas por completo. Pero el resultado final fue este hermoso país en el desierto. Está bien, no tenemos que disculparnos por ello. Pero cuando ves a la academia, cuando ves a la izquierda, o sea, su objetivo final es causar caos y luego deportar a cada uno de ellos. Y luego dejaremos a Australia a los aborígenes. Ni siquiera los aborígenes quieren eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Quién va a trabajar en estos edificios? ¿Quién va a vivir en estas casas? Simplemente por completo. Así que eso es lo que pasa. O sea, mi punto es, eso es lo que pasa cuando empiezas a irte en esa dirección. Tienes que ponerle un alto a esto. Tienes que ponerle un alto a esto y decir, lo siento, vamos a escribir nuestra propia historia. Eso es todo. Y puede que no sea 100% exacto, pero las sociedades son complejas. Las sociedades tienen muchos factores en juego. Tenemos millones de personas. Por lo tanto, para mantener un Estado-nación funcionando, porque este es nuestro modelo actual, los Estados-nación, para que los Estados-nación sigan creciendo, funcionando y se desempeñen de manera óptima. Entonces necesitamos tener una narrativa y necesitamos defender esa narrativa y necesitamos mantenernos firmes en esa narrativa. Por eso Jordan Peterson dijo, necesitas mitos, necesitas historias, necesitas héroes. Pero mira a la izquierda, mira lo que hacen. Van tras tu historia, tus historias fundamentales. Estados Unidos fundado en tierras robadas. Australia fundada en tierras robadas. Como si el mismo fundamento fuera cuestionado, pero aún así viven en estos países maravillosos. Mira lo que esos errores de la historia terminaron produciendo. Estos países de la anglosfera son los países más exitosos en la historia de la humanidad. Toco madera. Bueno, tengo una mesa de vidrio, pero es para que siga así. Y vienen tras nuestro relato fundacional. Vienen tras nuestros héroes, ya sea el Capitán Cook o el Capitán Arthur Phillip, el primer gobernador de Sydney, Nueva Gales del Sur, creo que después, Colón. Van tras nuestros héroes. Y luego van tras la misma sociedad que se ha abierto. Quiero decir, si estas sociedades fueran tan malas, no habrían permitido tanta libertad a sus adversarios, a sus oponentes, a quienes buscan desmantelarlas. Pero entonces no, por eso creo que es un gran momento para estar vivo, diría yo. Esto es un renacimiento. Estaba escuchando a Nick Howie. ¿Es Nick Howie o Nick Lowe? Sociólogo. Él decía que las sociedades se reinician cada 70 años más o menos. Y tiene sentido. He estado tratando de entender por qué las cosas van de esta manera. Ya saben, todos han escuchado esa frase. Los hombres fuertes crean grandes sociedades. Las grandes sociedades crean hombres blandos. Los hombres blandos crean sociedades débiles y luego las sociedades débiles. Ya saben, ese ciclo tiene sentido de alguna manera y luego siempre hay algún tipo de conflicto masivo, ya sea una guerra civil, una guerra mundial o algo así. Y es consistente si lo ves desde la época de la Guerra de Independencia de Estados Unidos, la Guerra Civil, hasta la Primera y Segunda Guerra Mundial. Y luego, ya sabes, la Revolución Social de los años 70 y 80. Y luego creó una sociedad muy débil que no pudo sostenerse por sí misma. Las sociedades necesitan algo para funcionar como sociedades. Necesitas algún tipo de pegamento que nos mantenga unidos. El multiculturalismo es solo un aspecto de eso. El multiculturalismo simplemente no funciona. Tiene que haber una cultura dominante que necesita imponer su dominio por la fuerza. Eso es, por la fuerza. Y mira lo que está pasando. De todos modos, espero haber sido claro. Mi punto principal es que Gran Bretaña no debería disculparse por su historia. Deberían hacerlo, deberían asumirla y presentarla desde su propia perspectiva.
Los indios no están escribiendo el mes de la historia blanca. Los indios no están escribiendo sobre el colonialismo británico en términos elogiosos. Ni siquiera se reconocen las partes buenas. Y eso está perfectamente bien porque ellos tienen que construir su propia sociedad de la que se sientan orgullosos. Así es como funcionan las sociedades.